Al despertar, descubrí que me había convertido en el frío príncipe regente con poder sobre la corte, destinado a morir en 3 años. En la corte imperial también había una joven emperatriz dowager, intrigante y despiadada. Para sobrevivir, me enfrenté a ella, deseando poder simplemente mandarla a pasear hasta que la protegí de esa flecha fría. Un momento, la forma en que esta emperatriz viuda me mira es tan parecida a mi esposa cuando ha hecho algo mal y se siente culpable. Vestida con una magnífica túnica bordada con dragones, estaba de pie en el salón dorado, sintiendo un escalofrío en la nuca. No era por una corriente de aire en el salón, sino por esa mirada gélida tras la cortina de cuentas que prácticamente me traspasaba. Esa era la emperatriz Dowager Shah, la madre del emperador, joven pero ya con poder. Por supuesto, antes de que yo apareciera, el príncipe regente. Somos los mayores enemigos en esta corte. Su majestad es joven. Aprender es ciertamente importante, pero el príncipe regente lo está presionando tanto que ha estado leyendo a los sabios día y noche, lo que ha llevado a su mala salud. ¿Podría ser que tengas motivos ocultos? La voz detrás de la cortina de cuentas era clara como el jade, pero cada palabra era punzante, golpeando los corazones de cada ministro. ¿O es que el príncipe tiene tanta prisa por convertir a su majestad en una marioneta que solo sabe leer para que pueda satisfacer tus ambiciones de lobo y actuar arbitrariamente? En un instante, la corte quedó tan silenciosa que se podía oír caer un alfiler, y los ministros se miraron la nariz y luego el corazón, deseando poder encogerse en las grietas de las baldosas del suelo. Mi monólogo interno se desplazaba salvajemente. Mierda, aquí viene. La bandera que simboliza la muerte del dueño original se iza en alto. En el libro original, esta emperatriz Dowager Shah es un personaje despiadado que me mató a mí, el príncipe regente, en 3 años. Su aura es demasiado fuerte, ¿no? ¿Cómo puede una mujer de 1 metro con 60 centímetros irradiar la presión de un hombre de 3 metros con 10 centímetros? ¿Es ella realmente ese NPC nativo del libro? Si mi esposa Su Shah Shah tuviera la mitad de esta aura, no habría perdido esa discusión con la empresa de administración de propiedades la última vez. Una sensación de pánico me invadió, pero me aferré obstinadamente. No podía mostrar debilidad. ¿Qué hizo el dueño original, verdad? Ser aún más despiadado, aún más frío. Reprimí mi corazón acelerado. Una capa de escarcha más gruesa que el hielo ártico se formó en mi rostro, y mi voz era profunda y fría, con una autoridad incuestionable. La emperatriz Dowager está equivocada. Su majestad es el gobernante de un país y su conocimiento está relacionado con el destino de la nación. Ahora la frontera es inestable y el tesoro nacional está vacío, y su majestad necesita comprender los principios de gobierno lo antes posible y cargar con el peso del país. Insto a su majestad a estudiar por el bien del país. Por otro lado, la emperatriz Dowager, que ha vivido en el palacio profundo durante mucho tiempo, debería interferir menos en los asuntos de la corte para no violar el sistema ancestral y dar a otros una excusa para criticar. La acusé sutilmente de intromisión femenina en la política y la puse en evidencia. Hubo un momento de silencio tras la cortina de cuentas y la presión gélida pareció aumentar. El aire en todo el salón dorado se congeló y la tensión era palpable, como si una chispa pudiera provocar una explosión. El sudor frío en mi espalda había empapado mi ropa interior. Este maldito trabajo es más agotador que trabajar horas extras durante un mes seguido en la actualidad. Al menos antes sabía lo que el cliente quería, pero ahora ni siquiera sé quién es el cliente. Fue una lucha sobrevivir la sesión de la corte y prácticamente huí regresar a la mansión del príncipe regente. Abrí de una patada la puerta del estudio y le grité al jefe del personal que vino a recibirme: vigila de cerca el palacio Senan. Cualquier movimiento del séquito de la emperatriz Dowager Shah, desde su hermano cabezón y de orejas grandes hasta la sirvienta del palacio que barre el suelo, por pequeño que sea, incluso si bebe una taza más de té o come un trozo menos de pastel hoy, infórmeme inmediatamente. Los miembros del personal estaban tan silenciosos como cigarras en invierno, asintiendo repetidamente y tomando órdenes rápidamente y marchándose. Después de que se cerró la puerta del estudio, me dejé caer en el sillón. Mi corazón estaba lleno de ballenas. Cielos y tierra, qué maldad he hecho. De un esclavo corporativo moderno con un horario de 996, he sido ascendido directamente a un antiguo príncipe regente, sin descanso durante 7 días a la semana, 24 horas al día. Y mi oponente es el jefe supremo. Quiero tumbarme, quiero ir a casa, pedir a comida a domicilio y jugar videojuegos. Quiero ver películas con mi esposa dulce y un poco tímida. Justo cuando estaba inmerso en el dolor de ir a trabajar, es como ir a una tumba, llegaron aún peores noticias. Se acercaba el banquete de cumpleaños de la emperatriz Dowager Shah. Esto no es un banquete de cumpleaños, es claramente una invitación a un festín en Home Men. Según la trama original, esta es la primera gran trampa que la emperatriz Dowager Shah me ha tendido. Miré fijamente la variedad deslumbrante de tesoros raros en el almacén, las cejas fruncidas. ¿Qué enviar? ¿Cómo enviarlo? En el libro original envié un valioso coral de jade blanco, y luego, en el banquete de cumpleaños, se reveló públicamente que contenía brujería usada para maldecir al joven emperador. Aunque al final no hubo pruebas suficientes, dañó gravemente mi reputación y sentó las bases para mi posterior asesinato. No puedo enviar coral, tengo que cambiar algo. Al final elegí una guanina de grasa de cordero cristalina. Esta es buena con buenos augurios, pura, y la revisé más de 800 veces sin siquiera dejar escapar los orificios de la oreja de la guanina, y confirmé que no había absolutamente ningún objeto privado. Alteza, ¿esta guanina de jade es demasiado simple?, preguntó el viejo mayordomo. ¿Qué sabes? Respluñí incrasamente. Cuanto más plana es, más sincera es. Métela rápidamente en una caja de sándalo, séllala y envía tropas pesadas para que la custodien hasta el día del banquete de cumpleaños, y nadie tiene permitido acercarse. Plano es la forma de ir para evitar que lo manipulen. Emperatriz Dowager Debra. Oh, emperatriz Dowager Shah. Veamos qué trucos puedes hacer. El día del banquete de cumpleaños, el palacio Caín estaba decorado con faroles y tapices de colores, y el canto y el baile estaban en pleno apogeo. La emperatriz Dowager Shah estaba vestida con un elaborado vestido de palacio, sentada detrás de la cortina de cuentas, y aunque no podía ver su forma completa, su aura noble y la leve presión que emanaba de ella me hicieron querer escabullirme tan pronto como me senté. Efectivamente, después de unas cuantas rondas de vino y comida, lo que venía finalmente llegó. Un censor imperial se puso de pie repentinamente justo, informando a la Dowager del emperador: este humilde funcionario ha oído que la guanina de jade presentada por el príncipe regente parece ser algo inapropiado. Toda la sala quedó en silencio al instante y todas las miradas se centraron en mí y la guanina de jade que habían traído. La voz de la emperatriz Dowager Shah llegó inmediatamente a través de la cortina de cuentas, sin emoción. Oh, que es inapropiado. Después de la verificación por una persona altamente calificada, esta guanina de jade contiene veneno gélido. Su veneración prolongada probablemente dañará el cuerpo de Fénix de la emperatriz Dowager Shah. El censor imperial dijo con voz resonante: Here we come. La trama ha cambiado ligeramente, pero el núcleo es el mismo. Me burlé a mis adentros, pero en la superficie me mantuve tan estable como un perro viejo, tomando lentamente mi copa de vino y tomando un sorbo. Príncipe regente, ¿qué explicación tiene para esto? La voz de la Dowager del emperador era un poco más fría. Dejé mi copa de vino y me levanté lentamente. Mis ojos recorrieron el sensor imperial y finalmente se posaron detrás de la cortina de cuentas. La emperatriz Dowager es
sabia. Este jade fue un tributo de las regiones occidentales y ha sido examinado personalmente por el decano del Hospital Imperial y no contiene sustancias venenosas. Pero este sensor imperial, cambié mi tono bruscamente. Sigues diciendo que hay veneno frío dentro. Me pregunto quién te lo indicó. ¿O acaso albergas intenciones maliciosas y quieres usar esto para incriminarme y sembrar la discordia entre la familia imperial? Sin esperar a que refutara, saqué repentinamente un libro de cuentas de mi manga y lo golpeé con fuerza contra el suelo. Este humilde funcionario descubrió recientemente por casualidad que el hermano de la emperatriz Daugr, el viceministro Xiao del Ministerio de Hacienda, malversó hasta 500,000 tales de grano al gestionar asuntos de ayuda humanitaria en Yangnan. Este es un libro de cuentas con pruebas concluyentes. Ahora hay gente muriendo de hambre por toda la bahía de Yang, pero el ministro Xiao se está llenando los bolsillos. Su corazón merece ser castigado. ¿Puedo preguntarle a la emperatriz Daugr cómo se debe manejar este asunto? Esto fue como lanzar una roca a agua estancada. Los funcionarios del grupo de la emperatriz Daugr Xiao se pusieron nerviosos de inmediato, y el hermano de la emperatriz Daugr se levantó rápidamente de su asiento y se arrodilló en el suelo, haciendo reverencias como si machacara ajos y gritando que había sido agraviado. Detrás de la cortina de cuentas, la emperatriz Daugr se levantó de repente. Aunque había una cortina entre nosotras, aún podía sentir su mirada casi estallando en llamas. Pero extrañamente, en el momento en que se encontró con mis ojos, me pareció ver un destello de pánico en ellos. Era muy parecido a la mirada de culpabilidad y fingiendo calma en el rostro de mi propia hija cuando accidentalmente rompe una de mis figuritas premiadas. ¿Qué está pasando? Estoy viendo cosas. Ella es la decidida emperatriz Daugr Xiao. ¿Cómo puede mostrar esa clase de expresión de niña pequeña? Debe ser una ilusión. Sí, la luz de las velas en el salón es demasiado deslumbrante. En esta ronda contraataqué con éxito y obtuve una gran victoria. Pero cuando regresé a la mansión esa noche, di vueltas en la cama y la mirada de pánico que brilló en los ojos de Fénix de la emperatriz Daugr seguía apareciendo en mi mente. ¿Por qué tengo este extraño sentimiento hacia esta enemiga mortal? Miré fijamente el dosel sobre la cama, sintiéndome molesta. ¿Será que es porque no he visto a Xia en demasiado tiempo y estoy alucinando? El asunto de la plata de ayuda humanitaria se convirtió en el foco de una nueva ronda de conflicto entre la emperatriz Daugr y yo. La cantidad de dinero era enorme y quien quiera que la controlara tomaría la iniciativa en la próxima situación política. Dentro del estudio imperial solo estábamos yo y la figura vagamente visible de la emperatriz Daugr tras la cortina de cuentas. El joven emperador estaba sentado en la silla del dragón, parpadeando con sus grandes ojos, mirándome y luego a la cortina de cuentas, con la apariencia de un niño bien educado, esperando a que termináramos de discutir. El desastre en la bahía de Yang es como un incendio y la plata de ayuda humanitaria debe ser entregada lo más rápido posible por una persona dedicada del Ministerio de Hacienda. ¿Cómo puede pasar por las manos de otros, lo que solo aumentaría las pérdidas? Argumenté con lógica. Su Alteza se equivoca. La voz de la emperatriz Daugr seguía tranquila. Es precisamente porque el asunto es importante que varias partes deben supervisarlo para evitar que alguien se enriquezca ilícitamente. El funcionario que recomendó el príncipe regente probablemente sea difícil de convencer al público, ¿verdad? Discutimos desde las ventajas y desventajas de las políticas hasta el carácter de los funcionarios, y luego desde el Tesoro Nacional vacío hasta el pago de los militares en la frontera. El ambiente se volvió cada vez más tenso y sentí como si hubiera regresado a la época moderna, donde estaba en una reunión de revisión de proyecto con mis colegas y la adrenalina se disparaba. Emperatriz viuda Xiao, vas por tu propio camino. Golpeé la taza de la mesa con rabia. Príncipe regente, eres tú quien actúa de manera arbitraria y despótica. Ella tampoco cedió y se levantó bruscamente. Clank. Arrojó furiosa la taza de té que tenía al lado y los fragmentos de porcelana salpicaron por todas partes. BM. Estaba extremadamente furioso y pateé el taburete bordado que estaba a mi lado. En el momento en que la taza de té se hizo añicos, mi cerebro no reaccionó, pero mi cuerpo ya se había movido primero. Casi inconscientemente me moví a un lado y usé las mangas anchas de mi túnica para bloquear algunos trozos afilados de porcelana que volaban hacia la cortina de cuentas. Casi al mismo tiempo, pareció querer salpicarme con té, pero la taza de té se desvió extrañamente de donde yo estaba y salpicó la alfombra vacía. Hubo un silencio sepulcral en el estudio imperial. Nos quedamos atónitos al mismo tiempo, congelados en el lugar, y el aire se volvió viscoso. Maldita sea. Lin Fan, te golpeaste la cabeza con la puerta. ¿Por qué bloqueaste los fragmentos? ¿No sería mejor dejar que se rascara? ¿Y ella? ¿Qué tiene de malo esa taza de té? Un resbalón de la mano hacia arriba era con su personalidad. Salpicármelo en la cara sería lo normal. Levanté la cabeza y vi claramente que el rostro de la emperatriz Viuna Xiao también estaba lleno de asombro e incredulidad. A través de la temblorosa cortina, nos miramos y vimos sorpresa y exploración en los ojos del otro. Esta lucha pareció volverse un poco diferente a partir de este momento. Justo cuando la atmósfera entre la emperatriz viuda Xiao y yo se volvió sutil e incómoda, llegó una delegación de emisarios del estado enemigo de la frontera. Estos tipos eran arrogantes y sus palabras estaban llenas de arrogancia y provocación. Estaba claro que estaban ahí para poner a prueba la verdad y encontrarle fallas. Frente a la dignidad nacional, los rencores personales se dejaron de lado temporalmente y la emperatriz viuda y yo tuvimos que cesar el fuego temporalmente y lidiar con el mundo exterior. Durante la reunión de la corte imperial, el emisario del estado enemigo realmente comenzó a complicar las cosas, haciendo una pregunta extremadamente capciosa sobre la propiedad histórica de un territorio disputado en la frontera entre los dos países, citando clásicos y escupiendo con aire de superioridad, como si tuvieran poca cultura y no entendieran. Mi mente daba vueltas rápidamente, organizando mis palabras y pensando en cómo refutarlo con razón y evidencia, tanto para mantener la dignidad nacional como para no hacernos ir a lucios. Esta escala es un poco difícil de comprender. En ese momento, la emperatriz viuda Xiao, que había permanecido en silencio tras la cortina de cuentas, soltó una risita. La risa no fue alta, pero atrajo instantáneamente la atención de todos. Lo que dijo su excelencia le recuerda a esta confina una anécdota interesante. Su voz no era ni rápida ni muy lenta, con un sarcasmo perezoso. Oigo que hay una especie de mono en las montañas y bosques del sur de su país que le gusta llevar las piedras brillantes que ve de vuelta a su hueco en el tronco y cree que todo el bosque de la montaña le pertenece. Sin embargo, esas piedras eran originalmente botones perdidos por los pastores del otro lado de la montaña. ¿Qué piensa? Es ridículo este mono. Mis ojos se iluminaron de repente. Maravilloso. Esta forma de cavar pozos. En lugar de refutarte directamente, usó una fábula aparentemente irrelevante para satirizar sutilmente a la otra parte por sofisma y codicia. Esta metáfora es despectiva y precisa. Entendí de inmediato y continué asintiendo con expresión seria. La viuda del emperador es sabia. Este tipo de comportamiento no se diferencia del de un ladrón. Es solo iniquidad. Tomar a los demás como medida y añadir a la risa. Los clásicos de mi dinastía son tan vastos como el mar y hay registros claros de la historia de cada centímetro de tierra en la frontera. Si su excelencia está interesada, este príncipe puede ordenar que traigan los libros de historia pertinentes y los examinen lentamente con su excelencia. Los dos cantábamos en armonía, uno usando una metáfora para definir la naturaleza del asunto y el otro aprovechando la situación para ejercer presión, cooperando a la perfección. El enviado estaba ahogado con el rostro rojo, queriendo refutar pero incapaz de encontrar un punto de ruptura.
Se vio obligado a admitir la derrota por nosotros y se vio obligado a renunciar a muchos beneficios en las negociaciones posteriores. Una gran victoria. Cuando salí de la corte, incluso pude sentir la mirada que se proyectaba desde detrás de la cortina de cuentas, que parecía tener menos de la frialdad habitual. Tengo que decir que el proceso de pensamiento de esta mujer es realmente de mi agrado en momentos críticos. Este grado de entendimiento tácito para cavar fosas y enterrar gente es simplemente... Linfan, despierta. Ella es la enemiga. Ella es la emperatriz Dagger Shia que quiere su vida. Esto es solo una cooperación estratégica temporal. Después del banquete, la atmósfera entre nosotros se relajó debido a la cooperación exitosa del segundo anterior. Y al segundo siguiente, inmediatamente reanudamos nuestra confrontación de mirada fría cuando salimos del salón. Resoplé fríamente y sacudí mis mangas y caminé hacia la puerta del palacio. Ella también levantó la barbilla, agitó las mangas y se giró hacia el harem. Pero en el momento de girarme, no pude evitar pensar cómo podía esa extraña sensación de armonía parecerse un poco a la que sentía cuando Sha y yo jugábamos juntos para engañar a nuestros compañeros de equipo. Persistió y me inquietó. Después de esa extraña colaboración, intensifiqué mi vigilancia del palacio Kansang. Estaba ansioso por saber qué estaba pasando con la emperatriz Dagger Shia. Finalmente, el informante más capaz que había colocado en el palacio Kansang trajo noticias extrañas en medio de la noche. Su Alteza, la emperatriz Dagger Shia, se ha estado comportando de manera extraña últimamente. Hable. Inmediatamente me incorporé. Cuando despide a la gente que la rodea, la emperatriz Dagger Shia no es tan digna como de costumbre. A menudo se sienta sola en el patio mirando la luna durante un largo rato. A veces incluso tararea en voz baja. ¿Tarareando? Fruncí el ceño. ¿Qué está tarareando? ¿Ópera? ¿Una pequeña melodía? Ninguna de las dos. El informante parecía avergonzado, como si se esforzara por recordar. Es una especie de melodía que nunca antes había escuchado. La melodía es muy extraña y no forma una melodía, pero a la emperatriz Dagger parece gustarle mucho y la tararea repetidamente. Apréndela y tócala para que la escuche, ordené, sintiendo una extraña sensación en mi corazón. El rostro del informante se puso rojo e imitó algunas melodías fragmentadas con dificultad y desafinadas. Ding, 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 ding. Dada la. Aunque la melodía estaba completamente desafinada, esa estructura melódica, esas pocas sílabas clave, me hicieron sentir como si me hubiera alcanzado un rayo y saltara de una silla. La sangre en todo mi cuerpo pareció subir a la parte superior de la cabeza. Esta es claramente la canción pop moderna que adapté y canté cuando le propuse matrimonio a mi esposa, Su Sha, porque la canté regular. Sha se rió de ella por un buen rato, diciendo que era nuestra exclusiva canción de propuesta desafinada. No hay absolutamente ninguna manera de que otra persona en este mundo la conozca. El mar rugió dentro de mí. Imposible. ¿Es una coincidencia? ¿O ella también es una inmigrante trans? Pero si es Sha, ¿por qué está tratando de matarme? ¿No me reconoce? ¿O no es mi esposa? ¿Es otra inmigrante trans? Este descubrimiento sumió mi mente en el caos. Una inmensa duda y miedo me invadieron. Si era Sha, ¿qué hemos estado haciendo durante el último medio año? Aniquilándonos mutuamente. Si no lo era, ¿cómo pudo cantar esa canción? Esa noche no pude dormir en absoluto. La cacería real era una ocasión importante para mostrar la destreza de los mariscales, fomentar relaciones y, lo más importante, para que varias facciones compitieran en secreto. La dote del emperador y yo mantuvimos una rara fachada de paz, al menos evitando discutir en público. Ella estaba en el Phoenix Palenquin. Yo cabalgaba un caballo alto, manteniendo una distancia prudencial, cada uno albergando sus propias intenciones secretas. Los terrenos de caza estaban dentro de un bosque frondoso. Bajo la protección de los guardias, el pequeño emperador disparó a un conejo con el rostro enrojecido por la emoción. El ambiente parecía inusualmente relajado. Sin embargo, justo cuando la caza terminó y todos se relajaban un poco, ¡zas! Una flecha cólida, sin previo aviso, salió disparada de las profundidades del denso bosque. La velocidad era asombrosa, el objetivo claro, apuntando directamente a la figura amarilla en el Phoenix Palenquin. ¡Hacen! ¡Protege al emperador! Gritos de alarma estallaron. Los guardias desenvainaron frenéticamente sus espadas y la escena se sumió instantáneamente en el caos. Mi mente quedó en blanco. El tiempo pareció lentizarse. Podía ver claramente la luz fría en la flecha, verla girar hacia la mujer que había estado luchando contra mí durante medio año, la mujer a la que tanto odiaba. Según la novela original, esto fue un accidente orquestado por un miembro de la familia real descontento con la emperatriz Dagger Shia, pero en ese momento todo se desvaneció. La novela original, las intrigas políticas, la autopreservación. Solo un pensamiento explotó como un instinto. Cuidado, no puedo dejar que la alcancen. Agáchate, grité, mi cuerpo moviéndose más rápido que mis pensamientos. Salté del caballo, usando todas mis fuerzas para lanzarme hacia el Phoenix Palenquin, protegiéndola firmemente en mis abrazos en el instante en que la flecha estaba a punto de alcanzar su objetivo. ¡Toma! Fue el sonido de una hoja afilada, perforando carne, muerto y claro. Un dolor desgarrador brotó de mi espalda. La fuerza fue tan grande que ambos rodamos del Phoenix Palenquin al suelo. La sangre rápidamente empapó mis túnicas. Miré hacia abajo y vi a la mujer en mis abrazos mirando con los ojos abiertos, sus ojos de fénix llenos de absoluta sorpresa y desconcierto. Tú, abrió la boca, su voz temblorosa. Un dolor insoportable y entumecimiento me invadieron como una marea. Mi conciencia comenzó a desvanecerse. Linfan, idiota, ¿por qué bloqueaste esa flecha por ella? Esto es un desastre. La oscuridad me envolvió por completo. Parecía caer en un sueño largo y caótico. Un momento era la pantalla de computadora en una oficina moderna. Al siguiente, las cortinas de cuentas en el Palacio Dorado. Luego, Su Sha sonriendo mientras me entregaba té con leche. Luego, la emperatriz viuda Xiao amenazándome fríamente. Mi espalda ardía como si me hubieran marcado con un hierro. Mi cuerpo a veces ardía, a veces estaba helado. En un día sentí una mano fresca y suave que ocasionalmente tocaba mi frente, limpiándome la cara y el cuello con una toalla húmeda. Los movimientos eran un poco torpes, incluso vacilantes. De vez en cuando podía oír sollozos muy bajos. ¿Quién era? ¿Una criada de la mansión? La voz sonaba un poco familiar. Debido a mi servicio meritorio al salvar al emperador y debido a que mis heridas eran demasiado graves para ser trasladada, me colocaron en la residencia del príncipe para recuperarme. La emperatriz Dagger Shia, con el pretexto de visitar a un súbdito meritorio para mostrar su favor,